Te damos gracias por tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, por los méritos de Cristo, para que tú hables a nuestra mente y hables a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que uses esta palabra para confrontarnos, que uses esta palabra para transformarnos, Señor, y para conformarnos a la imagen de Cristo. Que tú seas glorificado en todo, Señor. Usa mi boca, Señor, para transmitir tu palabra. Y que tu Espíritu Santo toque nuestra mente y toque nuestros corazones, Señor. Te entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se imaginan si yo, así tal como estoy aquí ahorita, les dijera que antes de llegar aquí al culto me atropelló un tráiler? ¿Me creerían? ¿Me creerían que me atropelló un tráiler y estoy así tal como estoy, peinadito, encorbatado? No, ¿no? Eso mismo sucede cuando nosotros decimos que hemos sido transformados por el Evangelio y no hay ningún cambio en nuestra vida. Aquel que tiene un encuentro con Cristo tiene un cambio. Lo mismo que yo le dijera que he sido atropellado por un tráiler hoy antes de venir. Y esa es la idea del mensaje que traigo hoy día, que la palabra de Dios nos habla. Aquí empieza con, dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, este libro de Marcos nos va a hablar acerca del Evangelio. Y empieza haciendo alusión a unas profecías que están en Malaquías y están en Isaías. No voy a hacer referencia a eso, es Malaquías 3:1 y Isaías 40:3 si algunos quieren anotarlo. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Tal vez por un tema de cultura general nos preguntaríamos por qué aquí dice que dice Isaías el profeta, pero yo hice alusión a Malaquías. Sucede que en la cultura judía, cuando se hablaba de profeta y se hacía alusión a algo que dijeron los profetas, se nombraba solo a uno. Y siempre al que se nombraba era existe la división de los profetas mayores y los profetas menores, y no porque sea uno más importante o menos importante que el otro, sino por la cantidad de escritos que tienen. Y en este caso el que tiene más escritos es el profeta Isaías. Por eso es que Marcos solo nombra al profeta Isaías, pero la profecía está en Malaquías y está en Isaías. Y estas profecías hacen alusión a Juan el Bautista, que iba a preparar la venida del Señor Jesucristo. Por eso luego de esta profecía empieza a hablar de Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino para el Señor. Asimismo, como Dios envió a un hombre para preparar el camino de la venida del Señor, Él prepara nuestra vida para la venida del Señor a nuestros corazones. Todo lo que nosotros hemos pasado en nuestra vida hasta el momento en que el Señor tocó nuestros corazones es un proceso que el Señor preparó. Y cada uno de nosotros tiene un proceso diferente. Y que el Señor usa, sean la cantidad de pecados que nosotros hubiéramos cometido antes de conocer a Cristo y que aún tal vez nos duele en el corazón porque ofendimos al Señor, pero Él los usa para su gloria. Porque las experiencias que el Señor permitió que nosotros vivamos sirven para que otros entiendan el perdón de Dios y entiendan de que no hay pecado imperdonable. Que el Señor está abierto para aquellas personas que vienen a Él en arrepentimiento y creen en Cristo para salvación. Y eso es lo que nos muestra, así como el Señor preparó la venida de su Hijo, también prepara nuestras vidas para la llegada de Él a nuestros corazones. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Dice que bautizaba bautismo de arrepentimiento, o sea, las personas venían reconociendo de que habían pecado contra Dios. La palabra arrepentimiento en el original significa cambio de mentalidad. Entonces, cuando hay un arrepentimiento en mi vida,
hay un cambio de mente, y ese cambio de mente produce cambio en mis actos, produce cambios en mis actitudes y en lo que yo hago día a día. Entonces tiene que producir eso en mi vida. No es simplemente decir, Señor, me arrepiento, sino que el que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, ese alcanzará misericordia. No es simplemente decir que me he arrepentido. Y el confesar mi pecado tiene que ver con decir literalmente el pecado que yo he cometido, porque podemos decir, Señor, perdón por mis pecados, pero aún así no estoy reconociendo mis pecados. ¿Cuál es el pecado que has cometido? ¿De qué manera has ofendido al Señor? Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero por el cual nosotros venimos a Dios y nos presentamos delante de Él reconociendo cada uno de nuestros pecados. Y para ello es necesario que nosotros día a día nos presentemos delante de la palabra, nos alimentemos de ella y podamos ver cuáles son los pecados que aún no hemos sido conscientes delante de Dios, para que estemos arrepintiéndonos, porque la vida cristiana es un arrepentimiento continuo, día a día. Todos los días nosotros pecamos. No hay ningún día, no es que un día dije me arrepiento y ahora ya no peco más, sino que un día conocí al Señor, al siguiente día sigo arrepintiéndome y así sucesivamente hasta que el Señor me lleve. Arrepentimiento continuo. Hay algo interesante aquí que yo me preguntaba, y por qué la palabra de Dios aquí muestra a Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, nos muestra específicamente cuál era la vestimenta de Juan el Bautista. Y como aquí el Evangelio de Marcos nos está mostrando quién es Juan el Bautista y de qué manera se muestra en el Antiguo Testamento, que él iba a preparar el camino del Señor. Incluso dice en Malaquías que él era un tipo de Elías que iba a venir. Y Jesús dice que él era ese Elías que había de venir. Entonces, si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 1:8, quiero que vayamos a Segunda de Reyes 1:8 y veamos lo interesante en este pasaje. Segunda de Reyes 1:8. Dice así: y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos en un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, es Elías Tisbita. Es exactamente la misma vestimenta que tenía Juan el Bautista, ¿cierto? Un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces es como una muestra de que ese Elías que había de venir es Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino del Señor, el que iba a predicar acerca del arrepentimiento. Y otra cosa interesante, quiero que vayamos a Hechos, para que entendamos el tipo de predicación de Juan el Bautista con respecto al arrepentimiento. Ahorita le digo Hechos. No lo encuentro. Ya, pero les voy a parafrasear la historia. Sucede que había un predicador que dice la escritura que era poderoso en las escrituras y predicaba, dice, el bautismo de Juan el Bautista. Este era Apolos. Apolos, no lo encuentro ahorita el pasaje, no lo anoté, me olvidé de anotarlo. Y se le presentan dos seguidores de Cristo y le dicen, le explican lo que era el Evangelio. O sea, que no era simplemente el arrepentimiento, sino la fe en Cristo Jesús. Entonces, luego de esa explicación que le dan a Apolos, él empieza a predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. ¿Y por qué hago esta alusión con respecto a Apolos? Porque él solamente había recibido la predicación de Juan el Bautista, que solo hablaba de arrepentimiento.
Y vamos a ver más adelante que Jesús nos entrega completamente lo que es el Evangelio. Porque aquí Juan el Bautista dice que era lo que predicaba, dice en el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Es una muestra de humildad de Juan el Bautista con respecto al Señor Jesucristo. Él ni sabía siquiera quién era el Señor Jesucristo. No sabía que él iba a venir y que él iba a bautizar al Señor Jesucristo hasta el momento en que él lo bautiza. Pero él sabía que había de venir. Él sabía cuál era el llamado que Dios le había puesto de preparar el camino del Señor, el camino de la venida del Señor. Y dice que él bautiza con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Él bautizaba por el arrepentimiento, pero Cristo cambia nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace el Evangelio. Cuando nuestras vidas son tocadas por el Evangelio, se produce un cambio por medio del Espíritu Santo. No es un cambio que nosotros decidimos, no es un cambio en el cual nosotros nos determinamos y decimos yo voy a hacer esto. Es un cambio que solo Dios pone en nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿el Señor ha tocado mi corazón? No, yo no deseo que esta mañana se vayan a sus casas y digan, me voy a determinar a ser mejor cristiano, si es que no ven un cambio en su vida, sino que vayan y oren y le pidan al Señor que cambie sus corazones, que haya este bautismo del Espíritu Santo en sus vidas, que no sea simplemente un arrepentimiento moralista, el cual yo decido cambiar mi vida. Y ahora, luego de que habla de Juan el Bautista, ahora Marcos empieza hablando de Jesús. Dice que aconteció, versículo 9, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No especifica qué tipo de voz venía, pero es una voz del cielo que aparece y dice, tú eres mi Hijo amado, en que tengo complacencia. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. ¿Y para qué era? Para que la gente se dé cuenta quién era esta persona a la que estaba siendo bautizada. Y para que Juan el Bautista entienda que esa persona a la que él dice que no era digno de atarle ni el calzado, era la que él estaba bautizando. Y ahora había cumplido el llamado por el cual lo había traído el Señor al mundo. Y vamos a ver después de esto en el versículo 14 que Juan es encarcelado, y luego de que es encarcelado en otros pasajes de la Escritura, él es decapitado por Herodes. Entonces hasta ahí cumplió su propósito por el cual el Señor lo había mandado. Ahora, cuando el Señor envía a alguien a cumplir su propósito y de alguna manera esa persona no cumple su propósito, entre comillas, siempre hay otras personas que están constantemente siendo usadas por el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros somos indispensables en el servicio al Señor. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. O sea, uno podría decir, oh, se murió Juan el Bautista y ahora ¿qué va a suceder? ¿Quién va a predicar el arrepentimiento? Siempre el Señor tiene un remanente que esté predicando su palabra. Y ahora en este caso está Jesús mismo predicando el Evangelio. Dice que luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Una persona que es transformada por el Evangelio es guiada por el Espíritu Santo. Y cuando me refiero a ser guiada por el Espíritu Santo, no es que una persona que está esperando constantemente ahí que le venga una voz de ultratumba y le diga qué cosas tiene que hacer. Es una persona que se alimenta de la palabra constantemente. Y esa misma palabra el Espíritu Santo lo usa para que tomemos buenas decisiones en nuestra vida. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un consolador que ha sido enviado para recordarnos todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. Y esas cosas que el Señor nos ha enseñado están en su palabra. Y de esa manera nosotros somos guiados
Así como dice en esta escritura que Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo hacia el desierto, el Espíritu Santo por medio de su palabra nos impulsa a obedecerle. Y a cada uno de nosotros el Señor nos impulsa día a día a tomar decisiones que lo glorifiquen a Él. Y ellas son filtradas por la palabra de Dios, no simplemente por mis sensaciones y mis emociones, por lo que mi corazón me dicta, sino por lo que la palabra me dicta. Hay muchas situaciones en nuestra vida en que tal vez no sepamos qué decisión podemos tomar y buscamos guía de los pastores y guía en la palabra, y de esa manera nosotros podemos tomar esas buenas decisiones. Porque sabemos que en la vida no hay decisiones que puedan ser esto es blanco o negro. Hay decisiones que son entre dos cosas que aparentemente son buenas, hay una que es mejor y que solo el Señor la sabe. Y cuando nosotros somos guiados por la palabra tomamos las mejores decisiones. Y de esa manera somos sabios. Por eso es importante que todos los días también le pidamos al Señor sabiduría que es puesta por el Espíritu Santo. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estas mismas cosas que el Señor pasó, nosotros las pasamos y las vamos a pasar día a día. Ser tentados por Satanás. Y dicen hebreos que los ángeles son entes que nos sirven, que sirven a los hijos de Dios. Y no es que nos van a traer comida a nuestra casa o nos van a cuidar constantemente, sino que el Señor envía a sus ángeles para un propósito diario que nosotros ni siquiera vemos día a día, pero el Señor está con sus ángeles, porque ellos nos están sirviendo. Y esto también nos muestra de que nosotros siempre tenemos que estar alerta, porque dice en Primera de Pedro que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás está buscando tentarnos constantemente. Y la manera en que nosotros luchamos no es peleando contra él, no es gritándole, sino sometiéndonos a la palabra de Dios, resistiendo a él y sometiéndonos a Dios. Esa es la manera en que nosotros luchamos contra las tentaciones de Satanás. Porque cuando él nos tienta, apela a nuestra propia carne. No es algo que viene fuera de él y nos lanza poderes para que nosotros pequemos, sino que él usa nuestra propia carne para que nosotros pequemos, porque en nuestra carne hay maldad. Es más, un predicador dice que si Satanás no existiera, hubiera suficiente maldad hay suficiente maldad en nuestros corazones para pecar todos los días. Así que si usted peca y es tentado por Satanás, no lo eche la culpa primeramente a Satanás, échese la culpa a usted mismo. Y cuando usted cae, reconozca que no se ha sometido a Dios, que no ha obedecido sus mandamientos. Y de esa manera es que nosotros alcanzamos misericordia de parte de Dios. Porque si empezamos todos los días a culparle a Satanás, que el diablo me robó, que el diablo hizo esto, que el diablo hizo lo otro, nunca vamos a ser responsables de nuestra vida cristiana. Pero cuando nosotros asumimos la responsabilidad de que al someternos a Dios, de esa manera resistimos al diablo, es que nosotros estamos caminando bien la vida cristiana. Y eso fue lo que Jesús nos dejó aquí en el Evangelio de Marcos, al ser tentado por Satanás. Él no se dejó guiar por Satanás y siempre respondió con la palabra. Versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es una de las frases de la Escritura que resume lo que es el Evangelio y que deberíamos estudiarlo profundamente. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Hay algo más que le agrega Jesús a la predicación de Juan el Bautista que simplemente era de arrepentimiento? Ahora Jesús dice, crean en el Evangelio. El arrepentimiento hace que glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera reconocemos nuestros pecados. Y el creer en el Evangelio hace que glorifiquemos a nuestro Redentor por el sacrificio que Él hizo. No es simplemente arrepentimiento y no es simplemente creer. Tenemos que arrepentirnos y creer. Primeramente, con el arrepentimiento reconocemos nuestros pecados y con el creer reconocemos de que no podemos salvarnos nosotros mismos, sino que es Cristo por medio de su muerte en la cruz que nos salva a nosotros mismos. Esas dos cosas son necesarias,
porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y de esa manera, ese derramamiento de sangre solo fue por Cristo, porque ni siquiera nuestra muerte puede pagar todos los pecados delante de Dios. Y les voy a explicar por qué, porque uno podría decir, si la paga del pecado es muerte, y si yo muero pago mis pecados. Me estoy acordando de una ilustración. Voy y me compro un tapete de unos 5 pesos en la Ramada, y un niño viene y le derrama una gota de café, o en realidad mancha el tapete. Yo digo, me costó 5 pesos y lo desecho. Pero imagínense que me compro una alfombra persa, que son carísimas, y que ese mismo niño derrame una gota de café. ¿Cómo voy a reaccionar yo? Me voy a molestar más que el tapete de 5 bolivianos que compré en la Ramada, ¿no es cierto? De esa misma manera, cuando nosotros pecamos contra Dios, no es lo mismo que pecar contra cualquier persona, porque Dios es un ser supremo y un ser infinito. Y es imposible que nosotros, con nuestra vida, que es finita, podamos pagar la deuda que tenemos con Dios. Era necesario que un ser infinito como el Señor Jesucristo pague esa deuda por nosotros. Por eso es que Él tuvo que venir, despojarse de sí mismo, quien era Dios mismo, y morir por nuestros pecados. Porque una deuda infinita merecía una paga infinita, que solo podía hacerle el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en ese sacrificio que hizo Jesús, recién hay salvación en nuestras vidas. Arrepentimiento y fe. Esas dos palabras no son divisibles en el Evangelio. Siempre están ahí. Y es día a día. Lo interesante del idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento es que no existe el presente simple, como nosotros decimos arrepentir, yo me arrepiento, él se arrepiente, sino que existe el presente. Es decir, yo estoy arrepintiéndome. No es lo mismo decir que yo me arrepiento. Y la traducción correcta aquí, cuando Jesús dice arrepentíos y creed en el Evangelio, es estén arrepintiéndose y estén creyendo en el Evangelio. O sea, es algo constante. Estén arrepintiéndose y estén creyendo. Porque sucede que cuando nosotros en nuestro caminar diario hay culpa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y muchas veces ese pecado quiere alejarnos del Señor. Entonces, en esos momentos, cuando querramos alejarnos del Señor por nuestro pecado, no simplemente debemos arrepentirnos, sino recordar el sacrificio en la cruz. Y ese sacrificio debo recordarlo día a día. Así como me arrepiento constantemente día a día, debo recordar ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz día a día. Es algo constante. Porque si nosotros no apelamos a la muerte de Cristo, vamos a vivir un cristianismo frustrado, porque vamos a querer nosotros con nuestra propia fuerza querer salvarnos, cuando es el sacrificio de Cristo el que nos salva a nosotros. Esas dos cosas son importantes que nosotros recordemos día a día. Cuando he pecado contra Dios, arrepentirme y recordar el Evangelio. Arrepentirme y recordar el Evangelio. Es algo constante. Y algo interesante que tenemos que recordar también, y es a lo que me refería con el ejemplo de que si yo les digo que vengo con un tráiler, me atropellé un tráiler y estoy tal como estoy, es una mentira. Lo mismo sucede si yo digo que el Evangelio tocó mi vida y no hay ningún cambio. Es lo que nos muestra aquí con el llamado de los discípulos. Dice el versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí,
y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Es interesante ver que lo que tenían los apóstoles era una empresa, lo que tenían Simón y Andrés. En ese tiempo era una empresa de pescadores, o sea, sacaban pescado del mar para venderlo. Y el Señor ahí mismo en su trabajo, en su empresa, el Señor ahí mismo en su empresa se les acerca y le dice, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus redes, dejaron todo de lado para seguir al Señor Jesús. Desde el momento en que el Señor toca nuestra vida hay un cambio. Pero no es un cambio así desbordante que se nota al instante, pero sí hay un pequeño cambio que la persona reconoce. Por eso el análisis de si yo soy verdadero cristiano o no, no lo puede hacer otra persona, soy yo mismo. Soy yo mismo y mi corazón analizar si verdaderamente el Señor está produciendo cambio en mi vida. Y lo que nos muestra esta palabra es que desde el momento en que hay un encuentro con Jesús, hay un cambio. Hay un cambio en la vida de los apóstoles y ellos deciden dejar las redes. Ahora, esto no nos muestra que nosotros si estamos trabajando tenemos que dejar nuestro trabajo, si estamos en una empresa, dejar nuestra empresa y hacernos misioneros o hacernos pastores. El Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. El mensaje de esta escritura es que nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, dejamos muchas cosas de lado. Dejamos muchas cosas que no le agradan a Él. Y tal vez si los discípulos no dejaban las redes, no dejaban de ser pescadores, era imposible que sirvan al Señor. Y el Señor los necesitaba para que ellos los estén sirviendo constantemente, que iban a ser sus primeros discípulos. Tenían que estar día a día con el Señor Jesucristo para conocer sus enseñanzas y conocer la manera de vivir que tenía el Señor Jesucristo. Por eso es que les manda que dejen sus redes. Asimismo, nosotros día a día tenemos que dejar muchas cosas para leer la palabra, para orar, para buscar al Señor y para que el Señor produzca cambios en nuestras vidas. Y vamos a ser sinceros, muchos de nosotros no le damos tiempo al Señor. Estamos tan agotados en nuestro trabajo, estamos tan agotados en nuestra vida diaria que no estamos dejando nuestras redes. Llegamos a nuestras casas y es más, nos aferramos a otro tipo de redes, las redes sociales. Supuestamente estamos cansados, pero estamos ahí con el celular hasta las 12, hasta las 1 de la madrugada y no oramos y no buscamos al Señor. Me gusta mucho lo que dice John Piper. Es importante que entendamos de que el Señor ha permitido que vengan las redes sociales para que sepamos de que lo que tiene el mundo cristiano no es falta de tiempo, sino falta de interés de buscar al Señor. ¿Estamos dejando nuestras redes por seguir al Señor? No solo me refiero a las redes sociales, sino a todas aquellas cosas que quitan el tiempo al Señor y que no son verdaderamente importantes como el mismo Señor. Es importante que día a día o semana tras semana y mes tras mes analicemos nuestra propia agenda de vida. Y si hay cosas que están por demás en nuestras vidas y eso hace que le quitemos tiempo al Señor, que la quitemos de nuestras vidas. Y empecemos a seguir al Señor verdaderamente. Y hay muchos aquí en esta mañana en los cuales el Señor les ha dicho que dejen algo que es demasiado grande, así como una empresa, para servirle. Y el Señor les está diciendo constantemente lo mismo y no están obedeciendo. Y si en esta mañana el Señor te está hablando así como le dice a sus discípulos en el principio, dejar las redes. Y nuevamente el Señor te dice a través de este mensaje, deja tus redes, obedécele al Señor. Porque de nuestra vida le vamos a rendir cuentas al Señor un día. Y si Él dice que dejemos nuestras redes porque Él tiene un propósito para con nosotros. Y Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Lo mismo sucede con los siguientes discípulos, dice el versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes.
Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Ahora ellos no simplemente dejaron las redes, dejaron a su padre, dejaron a su familia. Muchas veces el Señor va a demandar eso de nosotros. Es más, en nuestro caminar diario, cuando nosotros tenemos familiares inconversos, hay situaciones en las que nosotros tenemos que decidir o el Señor o ellos. Reuniones familiares de domingos, por ejemplo, cumpleaños. Hay muchas veces en que hemos puesto primeramente eso antes que al Señor. No estamos dejando de lado a nuestros familiares. El Señor Jesús dice que aquel que no aborrece padre y madre, hermanos, hermanas, no puede ser su discípulo. Y aborrecer no significa que tienen que odiar a sus familiares. Esa palabra significa dejar en segundo lugar, porque el primer lugar lo tiene Dios. Y si toda la semana nosotros no venimos a congregarnos y a escuchar la palabra de Dios, ¿por qué no un solo día, el domingo? Y si estoy de viaje también, no es excusa para no buscar la palabra del Señor. Si estoy de viaje, yo busco una iglesia donde congregarme en ese lugar para escuchar la palabra del Señor. Eso tiene que ver con mis prioridades y el deseo de mi corazón. Y con el mensaje de esta mañana de un cambio de corazón. Cuando se produce un cambio por el Evangelio, yo tengo deseo del Señor, yo tengo deseo de la palabra de Dios. Y no importa dónde esté, yo busco conocer más del Señor. Yo busco conocer más del Señor. Recordando todo lo que hemos visto en este pasaje de la Escritura, primero, que el Señor prepara nuestros corazones para la llegada del Evangelio a nuestras vidas, así como Juan el Bautista preparó la llegada del Señor. Y el Señor Jesús nos muestra de que el mensaje de Juan el Bautista no es que era erróneo, sino que había algo que le faltaba y que era el Señor Jesucristo, que era el sacrificio de Cristo. Y ahí es cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La preparación de la llegada del Evangelio a mi vida es el arrepentimiento, y luego de eso yo veo el sacrificio de Cristo en la cruz y entiendo de que esa es la única manera en que yo puedo ser salvo. Luego de eso, de la llegada del Evangelio a mi vida, veo que se producen cambios. Yo empiezo a dejar cosas que no agradan al Señor, o empiezo a dejar cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero que en algún momento van a hacer que me aleje del Señor. Y eso yo en mi propia vida soy consciente, incluso a los familiares. Entonces, que esta palabra nos lleve a analizar nuestra propia vida. ¿El Evangelio ha producido cambio? ¿Está el verdadero poder del Evangelio en mi vida? Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder tiene que producir cambios en mi vida. Tiene que producir cambios en mi vida, porque si no, no hay Evangelio en mi vida. Y quiero, para terminar, que vayamos a 2 de Corintios 13:5, que es una exhortación que hace Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 13:5, y esa misma exhortación quiero que nos vayamos cada uno de nosotros. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. Solo nosotros podemos examinar si verdaderamente hay cambios en nuestra vida. Y aquí hace una pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y si no se halla Cristo en nosotros, eso quiere decir que estamos reprobados. Y el ser reprobados no es simplemente un examen de que, no aprobé el examen de cristiano, no. Tiene que ver con la salvación de mi alma. Si no hay ese cambio en mi vida, es que el Evangelio no me ha tocado y yo verdaderamente no creo en Cristo. Y aquellos que no se arrepienten ni creen en Cristo,
lastimosamente van a perecer en el infierno. Y por eso yo los llevo, a cada uno de nosotros, llevémonos a analizar nuestras vidas, si verdaderamente el cambio del Evangelio se ha producido en nosotros. Y no quiero que se vayan con una frustración, sino con un deseo de buscar al Señor, de decirle al Señor, Señor, no veo ningún cambio en mi vida, voy a la iglesia ya hace más de 10 años, pero sigo siendo renegón que como cuando no te conocía, sigo maltratando a mi esposo que cuando no te conocía, sigo estafando, sigo mintiendo que como cuando no te conocía. Esas son las maneras en que nosotros analizamos nuestra vida. Aquellos pecados que teníamos antes de conocer a Cristo, ¿siguen en nuestra vida? Si es así, es importante que nos hagamos un análisis y pedirle al Señor, examíname, oh Dios, y mira si en mi vida hay camino de perversidad. Esa es la manera de saber si nosotros hemos confiado verdaderamente en el Evangelio. No es simplemente decir que yo creo o no creo en Dios, sino esa fe es la que salva, y la fe que salva produce obras, porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa que es muerta? Que esa fe no existe, que no hay fe verdadera en mi vida, no hay fe. No hay una fe que produce obras y otra que no produce obras, solo hay un tipo de fe y esa fe produce obras en mi vida. Y es la que pone el Espíritu Santo en mí. Es un don que solo el Espíritu Santo puede poner en cada uno de nosotros. Y los animo a que oren al Señor para que toque sus corazones. Oremos al Señor para que toque nuestros corazones y veamos el poder del Evangelio en nuestras vidas. Veamos ese poder que transforma, ese poder que cambia, que no es simplemente conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sino que esa palabra que está aquí transforme nuestras vidas y que la gente vea un cambio diferente y quieran conocer al Cristo que nosotros conocemos. Oremos al Señor, hermano. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace entender de que nuestra vida pasada, Señor, tú la permitiste con un propósito, Señor, y tú preparaste nuestros corazones para que un día lleguemos a conocer tu evangelio, Señor. Y si hay muchos aquí que aún no te conocen verdaderamente, Señor, que no has tocado sus corazones, Señor, te pido que uses esta mañana esta palabra para tocarlos, Señor, y que dejen sus redes de lado, Señor, y que haya un cambio en sus vidas, Señor. Te pido que nunca olvidemos que el evangelio es un arrepentimiento y fe continuos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar tu palabra día a día, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra, Señor. Te pedimos perdón porque día a día dejamos de lado tu palabra, dejamos de lado el buscarte, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a buscarte. Que seamos llenos de tu palabra, llenos de tu verdad, Señor, y que nos hagas hombres y mujeres de oración, Señor, y que seamos transformados por el poder de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.